saludo, mi nombre es Jessica Bonilla y junto a mis compañeros Luis Pineda, Vanessa Vanegas y Ángela Marín vamos a hablar sobre los instrumentos de defensa comercial en el comercio internacional. El dumping. Bueno, el dumping ocurre cuando una empresa exporta un producto a otro país a un precio inferior al valor normal, es decir, más bajo que su precio de venta en el mercado interno o inclusive más por debajo de sus costos de producción. Esta práctica se considera desleal porque distorsiona la competencia y afecta a los productores nacionales del país importador. Hablemos también de las medidas antidumping. Bueno, les cuento que las políticas antidumping son instrumentos de defensa comercial que consisten en imponer derechos adicionales o aranceles compensatorios a las importaciones que se venden a precios de dumping. Su objetivo principal es equilibrar el mercado, proteger a la industria nacional y evitar que las empresas extranjeras ganen participación de mercados mediante precios que sean artificialmente bajos. Efectos principales. Primero, los precios, en el que se corrige principalmente el precio del producto importado, evitando así que se vendan por debajo del valor justo. Las competencias. Bueno, en el caso de las competencias, se protege principalmente a las empresas locales de prácticas que sean desleales y que permitan mantener condiciones de competencia mucho más equitativa para sí mismas. 3. El empleo. Al proteger la industria nacional, se preservan puestos de trabajo y se evita de la misma manera el cierre de las empresas locales. Bien, ahora vamos con un ejemplo. El tratamiento en los acuerdos. En el acuerdo antidumping de la Organización Mundial del Comercio, se establecen que los países pueden llegar a aplicar diversas medidas antidumping únicamente después de una investigación formal que logre demostrar 3 aspectos claves. 1. Que es la existencia del dumping. 2. Que la industria nacional sufra un daño material. 3. Que hay una relación casual entre el dumping y el daño. Y además, la Organización Mundial de Comercio exige que estas medidas sean temporalmente revisadas de manera periódica o eliminadas, ya que el dumping se ha cesado, garantizando así una transparencia y evitando diversos abusos. Bien, y voy a dar la definición de salvaguardias. Las salvaguardias son unas medidas temporales que un país utiliza para que protejan una industria nacional cuando hay un aumento inesperado de importaciones que está causando daño grave o amenaza con causarlo. Solo se aplican cuando existen evidencias comprobadas de este año. Antes de tomarse la decisión, se realiza una investigación para confirmar que las importaciones estén afectando. Estas medidas se deben cumplir 3 puntos claves. Primero, ser temporales, es decir, dura solo el tiempo necesario. Segundo, ser globales, aplicándose a todos los países exportadores por igual. Tercera, incluir plan de ajuste para que la industria nacional pueda manejarse competitivamente mientras está protegida. Un ejemplo frecuentemente es su uso de sectores agrícolas o textiles, cuando las importaciones aumentan de forma inesperada y los productores locales necesitan tiempo para adaptarse. En resumen, las salvaguardias permiten que una industria vulnerable se recupere y se fortalezca frente a un aumento abrupto de importaciones. ¿Qué son los subsidios? ¿Cómo afectan el comercio internacional? Aquí te lo explico. Los subsidios son apoyos financieros que da el gobierno a empresas o sectores productivos o incluso a los consumidores. Estos apoyos pueden ser dinero directo, reducción de impuestos, créditos especiales o descuentos en insumos. Es decir, un gobierno puede dar un subsidio a los agricultores para ayudarlos a comprar fertilizantes más baratos. Así pueden producir más y a un menor costo. Pero estos subsidios, ¿cómo afectan a la producción internacional? Pues cuando un país subsidia fuertemente a sus productores, estos pueden producir más de lo normal, porque sus costos bajan. Esto genera una sobreoferta en el mercado internacional, lo cual reduce los precios globales. Un claro ejemplo es que si un país subvenciona a sus productores de maíz, producirán más cantidad y lo venderán más barato en el mercado mundial. Esto hace que el precio del maíz baje para todos los países, y esto no solamente pasa con el maíz, puede pasar con el café o con muchos más productos. Pero, ¿cómo afectan estos subsidios a las exportaciones de otros países? Pues los subsidios pueden hacer que los productos de un país sean artificialmente más baratos que los de otros. Esto reduce la competitividad de los países que no reciben subsidios y pueden afectar sus ventas en el exterior. A veces los países perjudicados implementan medidas compensatorias como aranceles o barreras comerciales.
Un ejemplo es que los subsidios agrícolas en países desarrollados permiten que sus productos entren al mercado mundial con precios muy bajos. Esto afecta directamente a los agricultores de países en desarrollo, que no pueden competir y pierden ingresos o mercados. Un claro ejemplo es que Estados Unidos subsidia a sus productores de algodón. ¿Pero qué pasa con esto? Pues esto hace que el algodón estadounidense sea mucho más barato y afecte a países africanos que dependen de la exportación de ese producto. ¿Qué problemas generan los subsidios en el comercio internacional? Pues los subsidios pueden distorsionar en el comercio porque alteran los precios reales del mercado. Esto puede provocar conflictos comerciales entre países, sanciones, demandas en la Organización Mundial del Comercio o la creación de barreras comerciales. Varios países han demandado ante la Organización Mundial del Comercio a las naciones que otorgan subsidios excesivos, porque consideran que estas prácticas afectan la competencia justa. Es decir, que todo muestra que los subsidios pueden distorsionar el comercio y generar conflictos internacionales, porque alteran el precio real de los productos y afectan a otros países. Bueno, para la noticia, en los últimos años China se ha convertido en uno de los mayores exportadores de vehículos eléctricos hacia Europa, ofreciendo precios muy bajos que han aumentado rápidamente su presencia en el mercado europeo. A esta situación, la Unión Europea decidió investigar si esos precios estaban influenciados por apoyos estatales que generaran una ventaja injusta. Después de una investigación, la UE concluyó que los vehículos eléctricos chinos recibían subsidios del gobierno, lo que les permitía entrar al mercado europeo a precios reducidos. Por esta razón, la Unión Europea decidió aplicar derechos compensatorios, un instrumento de defensa comercial que encarece esas importaciones para equilibrar la competencia. Bueno, los países involucrados son la Unión Europea y China. En la afectación directa, la UE argumenta que los subsidios presionan a los fabricantes europeos porque estos no pueden competir con precios artificialmente reducidos. El instrumento utilizado para esta situación fueron los derechos compensatorios, posteriores a una investigación antisubvenciones. Bueno, este caso nos muestra cómo los instrumentos de defensa comercial se usan para corregir situaciones donde un país considera que la competencia es desigual por el uso de subsidios. También revela cómo estas decisiones influyen en la relación entre países y en las cadenas globales de producción. Bueno, las conclusiones que obtuvimos ya de este trabajo y de este video es que los instrumentos de defensa comercial permiten a los países responder cuando las importaciones generan competencia desleal, ya sea por precios artificialmente bajos, aumentos repentinos de mercancía o subsidios que distorsionan el mercado. Medidas como el antidumping, las salvaguardas y los derechos compensatorios ayudan a proteger a las industrias locales, especialmente cuando su producción y empleo pueden verse afectadas por prácticas externas. Bueno, en conclusión, comprender estos instrumentos nos permite entender cómo los países defienden su industria, cómo se regulan prácticas injustas y cómo se mantiene un comercio internacional más estable y competitivo. Muchas gracias.